Bendiciones en Cristo. Una de las grandes interrogantes que todas las personas, todos los seres humanos y particularmente los cristianos nos planteamos constantemente es cómo vencer el mal. Yo creo que todos nosotros, por lo menos algunas veces en nuestra vida, nos hemos preguntado cómo podemos vencer el mal, porque el mal nunca será bueno, es la antítesis de lo bueno, y el mal va a traer aflicción, va a traer desgracia, va a traer tristeza, va a traer fatalidad, va a traer consecuencias negativas, siempre, porque esa es su naturaleza. Al respecto, quiero plantearles hoy, y no algo que sea un invento o un planteamiento mío, es enseñanza de la palabra de Dios y por lo tanto es totalmente creíble. Nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, eso podríamos decir que es muy genérico, que es muy por encima, muy general. Ahora, ¿qué significa todo esto? Porque es importante que nosotros entendamos bien el significado de algo de tal forma que lo podamos poner en práctica. Un ejemplo de cómo poner en práctica, cómo vencer con el bien el mal, nos lo da nuestro propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Cuando en el versículo 44 de ese capítulo, cuando Él nos enseña que amemos incluso a los que nos aborrecen, que perdonemos a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que nos calumnian, que nos ultrajan, etc. El odio es una forma de mal. La calumnia, el ultraje, todo este tipo de acciones no es necesario que yo les explique. Sabemos usted y yo que son formas de manifestación del mal. Entonces, Jesucristo nos está enseñando acá que para deshacer ese mal manifestado a través de esas acciones, de esas obras, nosotros lo podemos hacer, es decir, más bien lo vamos a hacer produciendo obras de bien, tal como amar. Amar es una acción que es buena, procede del bien y produce por lo tanto frutos buenos. Perdonar es también otra manifestación del bien, produce frutos buenos siempre. Y es importantísimo que usted y yo seamos personas que perdonemos, que tengamos presente que perdonar es una de las cosas más serias de las cuales tendremos que dar cuenta a Dios. Y creo yo que la razón para esto es porque Él mismo, siendo perfecto, siendo Dios y sin tener nada de qué pedirnos perdón, Él mismo estuvo dispuesto a entregar su vida por cada uno de nosotros. Perdonó todas aquellas maldades que había en nosotros, todo aquel pecado que nos hacía totalmente desagradables e inaceptables delante de Él. Ahora, si Él fue tan generoso con nosotros y perdonó tanta maldad, tanta perversidad, tanta impureza que había en nosotros, Él no está dispuesto a que nosotros no perdonemos a otros, que muchas veces son pequeñas ofensas que por nuestro orgullo, que por nuestra vanidad no queremos perdonar. Él es muy claro en su palabra y dice que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores sus ofensas, Él tampoco perdonará las nuestras. Así es que reflexionemos muy seriamente al respecto.
Y pues ya sabemos entonces, si podemos decirlo así, la fórmula secreta para vencer el mal. Según Cristo, según el apóstol Pablo, según la palabra de Dios, el mal se vence con el bien. No hay ninguna otra forma alternativa para vencer el mal. El mal se vence con el bien. Así como, por ejemplo, para curar una mordedura de una serpiente se usa un antídoto. El antídoto para el mal es el bien. Espero que esta reflexión sea fructífera, traiga y aporte algo beneficioso para cada uno de nosotros, y recordemos que es imperativo que usted y yo perdonemos las ofensas. No solamente y lo más importante es obviamente lo eterno, el perdón de Dios, pero también es importante porque eso trae consecuencias para nuestra vida. Incluso se sabe que muchos problemas de salud, muchas muertes prematuras, etcétera, son producidas por enfermedades que se sabe que son causadas por falta de perdón. Les insto entonces para que tomemos una actitud humilde, una actitud mansa como la que tuvo Cristo mismo siendo Dios, que dejó su posición como Dios para encarnarse en un hombre y sufrir todo lo que usted y yo sabemos que sufrió para perdonarnos. Bendiciones una vez más en Cristo. Soy Raimundo López, un siervo de Dios al servicio de cada uno de ustedes. Muchas gracias por la amabilidad de escucharme, y tienen toda la libertad, como siempre lo digo, para compartir estos mensajes. La palabra de Dios dice que lo que gratis recibimos, demos también de gratis. Bendiciones una vez más. Buenas noches.